La lucecita roja de la cámara escondida arriba de mi banco de trabajo no parpadeaba, pero yo sabía que estaba vigilando. En estos tiempos, una mujer como yo, una viuda de 64 años, en el centro histórico de Puebla, suele ser vista como un mueble viejo, igual que los relojes mecánicos que paso mis días reviviendo. Mi nuera Débora definitivamente me veía así. En mi tablet, escondida bajo un montón de planos antiguos de relojes de pie del siglo XIX, observaba la transmisión en vivo que me helaba la sangre más que un acero frío. Débora estaba en mi oficina privada al fondo de la relojería. No buscaba una grapadora ni un bolígrafo. Con la soltura de una desarrolladora inmobiliaria profesional, abrió mi archivo médico privado. No solo lo miró, sacó su teléfono y empezó a tomar fotos de alta resolución de mis recetas para la presión arterial y las notas de mi última consulta con el cardiólogo. Yo estaba sentada en la penumbra de la tienda, rodeada del tic-tac burlón de 100 relojes, y sentí una extraña calma. No me sorprendía. Durante 18 meses, Débora me había tratado como un recuerdo que se desvanece, como una señora amable cuya hermosa relojería en la calle 3 Poniente valía una fortuna que ella quería convertir en efectivo. Pensaba que mi silencio de los últimos meses era señal de que me estaba volviendo senil. Estaba muy equivocada. Me llamo Renata Beltrán. Llevo 40 años reparando los mecanismos más delicados y complejos del mundo. Sé escuchar el más mínimo roce en un engranaje, la más ligera fricción en una piedra. Sentí esa misma fricción en Débora desde el día en que mi hijo Adrián la trajo a casa. No le interesaba nuestra familia, nos estaba auditando. Y ahora, mientras veía sus dedos delgados hurgando en mi vida privada, entendí que estaba armando un caso para demostrar que yo ya no podía manejar mis propios asuntos. Ella quería el control, pero estaba a punto de aprender que aquí soy yo quien marca el tiempo. El juego acababa de empezar. «Doña Renata, te ves un poco cansada hoy, mi vida», dijo Débora, una hora después, saliendo de la oficina con una cara de preocupación perfecta como de revista. Traía un licuado verde brillante que dejó sobre mi banco de trabajo, peligrosamente cerca de un Patek Philippe desarmado de los años 20. «Te traje esto. Es un superalimento. Has estado muy agotada y los dos sabemos cómo sufre tu corazón cuando te exiges de más». No levanté la vista de mi lupa. Estaba ajustando una balanza con las manos más firmes que las de ella. «Estoy bien, Débora. La relojería tiene su propio ritmo». «Eso me mantiene despierta», respondí con voz serena. Podía oler el trigo verde en la bebida, pero también olía la condescendencia. Ella se recargó en el mostrador de madera, mirando alrededor, como si ya estuviera imaginando el lugar convertido en una cafetería minimalista o una galería de arte. «Anoche platicábamos Adrián y yo». «Shes», bajó la voz a ese tono suave y manipulador que usaba cuando quería algo. «Estamos muy preocupados de que estés aquí sola todo el día. Vi una residencia muy bonita cerca del Paseo de San Francisco. Es moderna, muy segura. Tienen personal que te ayuda con tus medicamentos para que no tengas que preocuparte por errores». Dejé las pinzas y la miré a los ojos. Su sonrisa no llegaba a la mirada. Sus ojos estaban haciendo cuentas, calculando los metros cuadrados de mi legado. «Los errores salen caros en mi oficio, Débora. Por eso no los cometo», dije. Decidí darle exactamente lo que quería, una falsa sensación de victoria. «Pero tal vez tengas razón. He estado pensando en el futuro de este local. Es mucho para una sola persona». Vi cómo se le dilataban las pupilas. El hambre depredadora brilló por un segundo. «Exacto», exclamó feliz. «Solo queremos que descanses. Podemos ayudarte con la transición. Nosotros nos encargamos del papeleo para que no sea una carga». Asentí despacio
interpretando el papel de viuda cansada. Hablemos pronto. Pero ahora tengo un reloj que terminar. Adrián es mi único hijo, ingeniero estructural, que ve el mundo en vigas cargas y líneas rectas. Es un buen hombre, pero confía demasiado fácil. Durante 2 años, Débora había torcido su manera de ver las cosas, susurrándole al oído por las noches, sembrando dudas sobre mi salud mental. Usaba su amor por mí como arma. Esa noche, después de que se fueron a una cena de gala, cerré la relojería y fui al fondo. Ahí, en un estante alto, estaba el reloj de pared inglés que mi difunto esposo, Enrique, había restaurado poco antes de morir hace 8 años. Enrique era un hombre de visión silenciosa. Sabía que nuestro hijo, aunque brillante con los números, a veces no veía las sombras en el corazón de las personas. Renata me dijo en su lecho de muerte: si algún día la relojería está amenazada desde dentro de la familia, busca dentro del cajón de madera de naranjo. Metí la mano detrás de las pesas de bronce y presioné una pequeña palanca escondida. El fondo falso se abrió con un clic seco. Dentro no había dinero, sino algo mucho más valioso, un fideicomiso vital y un expediente cuidadosamente armado. Enrique había investigado a la familia de Débora antes de que ella conociera a Adrián. Su padre había sido un desarrollador caído en desgracia y ella aprendió el arte de cosechar herencias desde chica. El expediente contenía registros de una demanda anterior en otro estado donde la acusaron, aunque nunca la condenaron, de influencia indebida sobre un cliente rico. Pero la joya era el fideicomiso. Enrique había incluido una cláusula de mala fe. Cualquier heredero que intentara declarar al fideicomitente principal incompetente para obtener ganancia económica sería automáticamente desheredado y su parte iría a una beca para jóvenes relojeros. Débora creía que jugaba damas contra una viejita solitaria. No tenía idea de que estaba atrapada en un mecanismo perfecto diseñado por un maestro. A la mañana siguiente me reuní con Marcos en una lonchería tranquila lejos de la 3 Poniente. Marcos era un excomandante de la Policía Estatal de Puebla que ahora trabajaba como investigador privado. Hombre de pocas palabras y mucha información. Le entregué una lista de fechas y horas. Necesito más que solo que haya visto los archivos. Marcos: necesito el rastro de papeles. Ella es demasiado lista para hacer esto sin un cómplice con toga. Marcos asintió revisando mis notas. Ha estado reuniéndose con Laura Pineda, dijo con su voz grave. Laura es una abogada de las duras. Se especializa en arrebatar propiedades y pelear testamentos. Las han visto juntas en un café del centro 3 veces este mes. Sentí una punzada de decepción, pero no de sorpresa. Está avanzando más rápido de lo que pensaba. Hay más. Doña Renata se acercó un poco. Tengo un contacto en tu aseguradora. Alguien ha estado preguntando por tu póliza de responsabilidad, diciendo que tu declive cognitivo convierte la relojería en un riesgo alto. Quieren cancelarte el seguro para que el ayuntamiento te obligue a cerrar. Apreté la taza de café hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Esto ya no era solo codicia, era un intento de asesinar mi forma de vivir. ¿Puedes conseguir grabaciones?, pregunté. Marcos tocó su bolsillo. Ya empecé. Tengo el rastro digital de sus correos con la desarrolladora. Ya les presentó una carta de intención para vender el local. Con tu firma. Sentí un escalofrío. Había falsificado mi firma. Esa era la línea que no debió cruzar. La falsificación era un delito, pero en este juego de herencias se había declarado la guerra. Sigue vigilando, le dije. Quiero que sienta que está ganando. Quiero que se confíe tanto que se vuelva descuidada. Un reloj solo da la hora cuando los engranes han dado la vuelta completa. Todavía no son las 12.
Regresé a la relojería con la carpeta en la bolsa, sintiéndola como un escudo. Ya no era solo madre ni viuda. Era la guardiana del legado de Enrique y no iba a permitir que lo derribaran para construir condominios. Los desayunos del domingo solían ser sagrados. Después de que Enrique murió, Adrián venía con pan dulce y platicábamos de todo política local, puentes, la vida. Pero ese domingo, el aire en la cocina estaba cargado de tensión. Adrián estaba sentado frente a mí, picando un bolillo sin atreverse a mirarme a los ojos. Se veía agotado con ojeras profundas. Mamá empezó con la voz entrecortada. Débora me platicó algo anoche. Dice que dejaste la puerta de atrás de la relojería abierta el jueves y que olvidaste apagar el cautín. Me serví café negro, con la mano firme como siempre. No he dejado esa puerta abierta en 30 años, Adrián. Y el jueves no usé el cautín. Estaba trabajando en una caja de madera. Por fin levantó la mirada con una mezcla de amor y duda dolorosa. Dice que estás perdiendo la cabeza, mamá, que ni te das cuenta de que olvidas cosas. Me mostró un registro que lleva fechas, horas, incidentes. Se ve mal. Me dolió el corazón por él. Lo estaban manipulando tanto como a mí. Débora estaba reescribiendo su realidad, convirtiendo a su madre en una extraña que había que administrar. No discutí. No me enojé. Eso solo habría confirmado su cuento de señora irritable y confundida. En cambio, saqué de mi bolsillo una llavecita de bronce ornamentada y la deslicé sobre la mesa. Adrián, quiero que guardes esto. No se lo enseñes a Débora. Si algún día sientes que ya no sabes cuál es la verdad, ve a la relojería. Abre el reloj de pared de madera de naranjo que está en mi escritorio. La respuesta está adentro. Adrián tomó la llave con el ceño fruncido. Mamá, ¿de qué hablas? Sonreí, con una sonrisa triste pero sabia. Solo prométeme que la guardarás bien. Y Adrián, te quiero. Pase lo que pase, recuerda que yo construí esta vida para ti, no para un balance contable. Asintió despacio y guardó la llave. Una pequeña semilla de duda quedó plantada en el único lugar donde Débora no podía llegar. El lunes la presión aumentó. Recibí una carta formal de la aseguradora diciendo que mi póliza estaba bajo revisión por riesgos de salud no declarados. Luego apareció un inspector del ayuntamiento alegando una denuncia anónima por violaciones al Código de Incendios. Era un ataque coordinado. Débora intentaba asfixiar la relojería para que no me quedara más remedio que rendirme. La observé por las cámaras que había instalado en el techo, cámaras que ella ni imaginaba, porque creía que yo no sabía ni usar un celular. La vi entrar mientras yo supuestamente salía a caminar. Fue directo a mi escritorio nerviosa y apurada buscando la escritura. Al no encontrarla, se volvió hacia los relojes. La vi detener intencionalmente el péndulo de un hermoso reloj francés del siglo XVIII y tomar una foto. Estaba documentando abandono. Más tarde me llamó con voz empalagosa. Renata, Adrián y yo queremos invitarte a cenar este viernes en el rooftop del barrio del artista. Creemos que es momento de firmar los papeles para que por fin puedas descansar. Hasta invitamos a una amiga de la familia, Laura, que es experta en estos temas. ¿Suena? Muy bien, Débora, respondí fingiendo derrota. Creo que ya estoy lista para soltar todo. Colgué y llamé inmediatamente a Roberto, mi abogado, el mejor amigo de Enrique. Es este viernes, Roberto, en el rooftop. Quiero todo listo, las affidavits, las grabaciones y la cláusula de desheredación. Roberto suspiró. ¿Estás segura de hacerlo frente a Adrián? ¿Va a ser un baño de sangre? Miré la foto de Enrique en mi escritorio. Adrián necesita ver la versión real de su esposa. Si lo hago a puerta cerrada, ella lo va a torcer todo. Tiene que ser total. Tiene que ser definitivo.
La noche del viernes, en el rooftop del barrio del Artista, era preciosa. El atardecer teñía el cielo de morado y dorado, pero en nuestra mesa el ambiente estaba helado. Débora llevaba un vestido negro elegante, luciendo como la vencedora. Tenía una carpeta de piel sobre la mesa y a su lado estaba Laura Pineda, con mirada de halcón. Adrián parecía querer estar en cualquier otro lugar. No dejaba de tocar la llavecita de bronce en su bolsillo. «Renata, te ves guapísima», mintió Débora, acariciándome la mano. «Estamos muy contentos de poder hacer esto. Laura ya preparó todos los documentos. Es solo una transferencia de administración. Tú sigues siendo dueña del local, claro, pero nosotros nos encargamos del día a día». Laura deslizó los papeles hacia mí, poder notarial y contrato de administración. Si firmaba me convertiría en invitada de mi propia vida. «Es tanto papeleo», susurré, temblando un poco solo para el efecto. Débora se acercó con los ojos brillantes. «Es por tu bien, Renata. Piensa en tu corazón. Piensa en los errores con los relojes. No quieres que se te vaya a quemar la relojería, ¿verdad?», miré a Adrián. «Esto es lo que tú quieres, hijo». Adrián miró a Débora, luego a mí. «Mamá, si estás enferma, si estás olvidando cosas, solo quiero que estés bien». Asentí despacio. «Entiendo. Pero antes de firmar quiero mostrarles algo. Débora dice que estoy perdiendo la noción de la realidad, pero la tecnología tiene una forma curiosa de capturar la verdad absoluta». Saqué mi celular, abrí la aplicación de las cámaras y giré la pantalla hacia ellos. Se veía clarísimo mi oficina privada. «¿Ves, Débora?». Mi voz perdió toda fragilidad y sonó afilada como un buril. «Puede que tenga 64 años, pero yo misma instalé estas cámaras. Creo que es hora de que todos veamos lo que realmente pasa en la relojería cuando no estoy». La sonrisa de Débora se congeló y murió. Puse una tablet sobre los documentos legales. «Débora, parece que olvidaste que soy técnica», dije con voz clara y firme. Le di play al primer video. Ella, fotografiando mis archivos médicos. Adrián contuvo el aliento. Débora se puso blanca. «Eso no es lo que parece», balbuceó. Pasé al siguiente, una grabación donde ella y Laura se reían diciendo que la vieja prácticamente les estaba regalando una comisión de 80 millones de pesos. Y esto deslicé un documento hacia Laura. Es una notificación formal del Colegio de Abogados. «He presentado una queja contra ti por conspirar para defraudar a una adulta mayor. Mi abogado Roberto está sentado en la barra detrás de ti con una taquígrafa judicial». Laura se levantó tan rápido que casi tira la silla y se fue sin decir palabra, dejando sola a Débora. Adrián miraba horrorizado cómo su esposa detenía el péndulo de mi reloj favorito y luego mentía sobre ello. «Falsificaste mi firma en una carta de intención, Débora», dije con voz gélida. «Eso es un delito y accediste a mis archivos médicos, sobornando a una empleada de la aseguradora. Eso es violación a la ley de protección de datos». Débora miró a Adrián con lágrimas falsas. «Amor, lo hice por nosotros. Ella es vieja. Estaba acaparando esa propiedad. Podríamos haber tenido una vida». Adrián la miró como si viera un monstruo. Sacó la llavecita de bronce. «Tú me dijiste que se estaba muriendo. Me hiciste dudar de mi propia madre». Débora esperaba gritos y escándalo, pero yo le di justicia. No levanté la voz. Solo miré a Adrián y le dije: «Hijo, esa llavecita. Abre la base del reloj. Adentro está la cláusula de mala fe que tu papá escribió antes de morir». Él sabía. Vio cómo ella miraba nuestra casa la noche de su pedida. Construyó una trampa para su ambición y hoy ella cayó adentro. Adrián abrió el compartimento, leyó la cláusula que lo desheredaba si seguía cómplice y luego la carta
que Enrique le dejó una carta sobre el amor verdadero, sobre no destruir a la familia por dinero. Adrián empezó a llorar en silencio. Débora, al ver que había perdido, dejó las lágrimas falsas y mostró su veneno. Eres una vieja amargada, Renata. Quédate con tu relojería llena de polvo y tus relojes rotos. Arruinaste la vida de tu hijo. La miré con lástima. No, Débora. Le acabo de devolver su vida. Mi abogado se pondrá en contacto. Y la empleada que sobornaste fue despedida hoy. Ya está hablando con las autoridades. Débora agarró su bolso y salió furiosa del restaurante con todas las miradas puestas en ella. Una semana después, se fue de Puebla de regreso a Guadalajara. Intentó demandar, pero entre la falsificación y la cláusula de mala fe se quedó sin nada. Adrián no se fue con ella. Se quedó en la casa de huéspedes varios meses ayudándome en la relojería. Al principio el silencio pesaba, pero poco a poco se fue llenando con el sonido de relojes siendo cuerda. Los dos estábamos aprendiendo de nuevo a marcar el tiempo. Ha pasado un año desde esa noche en el rooftop. La relojería de la Tres Poniente sigue abierta, con su letrero dorado brillando bajo el sol poblano. Adrián está sentado en el banco junto a mí. Dejó su trabajo de ingeniero y ahora es mi aprendiz. Descubrió que aunque le encantaba construir puentes, hay otra satisfacción más profunda en reparar las cosas pequeñas e invisibles que hacen funcionar al mundo. Está trabajando en un reloj de cucú con el ceño concentrado. Es lento, pero es honesto. Yo también aprendí mucho este año. Ser madre no significa ser mártir. A veces proteger a tus hijos significa dejarles ver la verdad fea para que puedan volver a la luz. No destruí el matrimonio de mi hijo. Desarmé una trampa que iba a consumirlo. La gente suele pensar que los ancianos necesitamos protección, pero a veces somos nosotros los que cuidamos las últimas brazas de moral en un mundo que corre demasiado rápido para hacer dinero. La justicia, he descubierto, no es el golpe de un martillo. Es como un reloj bien aceitado, silenciosa, constante y avanza segundo a segundo. Todavía le doy cuerda al reloj de pie de Enrique cada domingo por la mañana. Es un recordatorio de que todos somos solo guardianes del tiempo y lo que importa no es cuánto tenemos, sino cómo lo usamos. Si gastas tu tiempo tratando de robarle a otros, terminarás con la vida vacía. Pero si lo gastas reparando lo que está roto, descubrirás que hasta los engranes más viejos pueden seguir funcionando para siempre. Me llamo Renata Beltrán, reparo relojes, protejo a mi familia y sé exactamente qué hora es. Es hora de vivir.